tema que vamos a compartir. ¿Qué me motiva? ¿Qué te motiva a aprender a ti viendo la actitud o el ejemplo de David para tu vida? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros que tú estés acá? No escuchar su palabra, entender qué es lo que vamos a cumplir en este tiempo a través de la vida de David. Por eso que vamos a orar ahí donde estás, vamos a entender nuestros rostros y vamos a pedir al Señor su bendición. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, príncipe de paz. Señor, en esta tarde queremos darte primeramente las alabanzas, tu gloria aquí. Bendito Dios, tú eres ese Dios, nuestro Dios Rafa, tú eres nuestro Dios, bendito Dios, Elohim, muchos atributos, pero un solo Dios. Padre, en esta tarde queremos honrarte, bendito Dios, darte toda la honra, Padre. Y Padre, que a través tú de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayudes a poder entender tu palabra, a poder comprender tu palabra, pero sobre todo a poder aplicar nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo, bendito Dios, nos dé la dirección correcta, Señor, para poder seguir de acuerdo, bendito Dios, a tu palabra, de acuerdo a lo que está escrito, estás. Guía mi vida, bendito Dios, úsame tú, Padre amado, que seas tú el que te dirige este tiempo de vida de principio. Que a través, bendito Dios, de lo que tú te has ministrado, también tú puedas ministrar a tu iglesia, puedas ministrar a todos mis hermanos, Señor. Por eso te dejamos en tus manos este tiempo, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la alabanza, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Oramos así, Señor, en acción de gracias. Amén. 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 Me ha tocado compartir 2 de Samuel, el capítulo 5, es lo que voy a compartir en esta tarde, el capítulo 5. Pero quiero más o menos un poquito compartirles. David era de 30 años David cuando comenzó a reinar, y lo hizo por 40 años. David que empezó a los 30 años y lo hizo por 40 años. Ese liderazgo que de David fue uno de los reinados más recordados hasta el día de hoy en Israel. Podemos mencionarlo aún en los tiempos de Jesús. ¿Se acuerdan en el libro de Lucas 18 y 38? No lo busquen. Cuando se le presenta cuando estaba Jesús, ¿no? Y cómo se le presenta un ciego, ¿no? Se le presenta y le grita, ¿no? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Como desde ahí ya este personaje, este ciego, ¿no? Como ya le está conectando a Jesús con el linaje de David. Sin lugar a dudas, es uno de los reyes que más levantó el nombre del Señor en lo alto. David. A David se le atribuye el primer diccionario en Israel, e igual los salmos. Los 150 salmos que encontramos en la Biblia, la mayoría de ellos fueron escritos por David, 73 capítulos prácticamente, ¿no? Y eran los cantos que se hacían en ese contexto antiguo cuando se le cantaba a Israel. Amado hermano, David fue uno de los hombres que levantó la alabanza más poderosa en aquellos tiempos. La Biblia dice que cuando David llevaba el arca, ¿no? Llevaba cantantes, llevaba los hombres con arpa, llevaba flautas, siempre para darle la alabanza y la gloria a Dios, porque David sabía a qué Dios servía. Y eso es lo que en esta mañana, más o menos quiero que intentamos tú y yo a qué Dios servimos. A qué Dios es el que servimos. Y Dios quiere que lo sirvamos de corazón, no con entendimiento, sino con el corazón, como lo hizo en el ejemplo de David. Que este tiempo, ¿y por qué te digo yo? Porque vivimos en un tiempo en que la gente no sabe a qué Dios sirve, y muchas veces refleja que hay un tiempo de mucha gente que cree en un Dios, pero un Dios muy diferente. Porque vivimos en un tiempo en una creciente secularización, y perdónenme que le diga de esa manera, es una pérdida de fe, que muchas veces son cuestionadas o abandonadas, y donde muchas veces sobreabunda lo que es el materialismo, lo que es el individualismo, ideologías alternativas, y se va perdiendo esos valores que está escrito en su palabra. Porque va creciendo este contexto, hermano, porque es tanta la parte de la tecnología. En el capítulo 3 había un personaje que era Abner, ¿no? Este personaje que era general del ejército de Saúl, en el capítulo 3
muere, en el capítulo 3 muere. En el capítulo 4, igual manera también, en el capítulo 4, ¿no? Hay un título que dice Isboset es asesinado. También muere este rey Isboset. Capítulo 3 y capítulo 4 mueren el rey, ¿no? Y muere su general, ¿no? Rey y general mueren, que eran los encargados de las 11 tribus de Israel que quedaban. Como compartía su comienzo, hasta un momento David era solamente de una tribu que era Judá. Las 11 tribus restantes aún eran de estos dos personajes, como era Isboset y como era Abner. Pero Dios, para que se consuma el reino total, como Dios, ¿qué mecanismos usa para que estos dos personajes murieran? Podemos decir que el Señor quitó a estos hombres para que David fuese establecido ya como rey sobre todo Israel. Sobre todo Israel. Por eso que en el capítulo 5, en el versículo 1, ya sabiendo que estos dos personajes habían muerto, entonces ya van todas las tribus a Herón, donde estaba justamente David. Mira lo que dice ahí el versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Hasta aquí, hasta antes de aquí, solo la tribu de Judá no estaba con David. Solo la tribu de Judá estaba con David. Y después de la muerte de estos dos que he mencionado en su momento, ¿no? Ya a David se le atribuye prácticamente todo Jerusalén, todo Israel. Y hay algo peculiar cuando dice hueso tuyo y carne tuya somos, ¿no? Ahí menciona porque prácticamente David es pariente. ¿Por qué? Porque ser pariente era un requisito importante para poder ser rey. Mira lo que dice Deuteronomio 17:15, lo que te comparto. Mira lo que dice Deuteronomio 17:15. Mira lo que dice Deuteronomio 17:15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Entonces era necesario que justamente sea del pueblo y David cumplía esos requisitos para poder ser rey. Por eso que en el versículo 2, 5:2, a nuestro tema en colación, dice ahí: y aún antes de ahora, cuando ya Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Amado hermano, aún cuando Saúl era rey, el Señor usó a David y lo presentó como el pastor que cuidaría de Israel. 7 años y medio antes de lo que hemos visto en el capítulo 2 que hemos leído, solo David era rey de la tribu de Judá. Solo David era rey de la tribu de Judá, porque las 11 tribus siguieron a Abner, Esno, general y rey rebelde. El hecho ahora de que las tribus se estaban ya sometiendo al hombre que Dios había destinado como rey, donde ya mostraban ellos sumisión al hombre, no solamente mostraban sumisión al rey, sino mostraban sumisión a Dios. Recién ahí mostraban sumisión al rey, y al mostrar sumisión al rey tendrían que mostrar sumisión a Dios. Cuán importante era la autoridad de por medio. Mira lo que dice Romanos 13:1. Mira lo que dice Romanos 13:1. Mira lo que dice Romanos 13:1. Romanos 13:1. Sométase toda autoridad a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, el que se opone a una autoridad establecida, eso que estamos tú y yo acá en esta iglesia, la iglesia, ¿no? Para poder cambiar ese pensamiento, esa forma de vida que tiene la gente que no conoce a Dios, ese Dios que dice la palabra del Señor. Amor, hermanos, ayudémonos nosotros a poder llevar ese mensaje, a no ser, y perdóname la expresión que te diga, cristianos carnales.
sino hombres y mujeres líderes para su obra. ¿Y por qué te comparto yo esto? Porque vi en el ejemplo de David que servía a un Dios vivo. No seamos espectadores, sino seamos parte de la obra de Dios, porque venimos tú y yo a adorar a Dios. Venimos tú y yo a conocer de lo que habla ese Dios vivo en la Biblia. David fue uno de los reyes que hizo más grandes conquistas. Fue el rey que unificó los dos reinos, ¿se acuerdan? Norte-sur, Judea e Israel. Fue David. David empezó el reinado en Judá, ¿no? Puesto que venía de esa tribu de Judá. David fue el que edificó la capital, ahora llamada Jerusalén. Hermano, era un hombre, aparte de llegarse, era un hombre adorador, porque él danzaba tanto danzaba, y lo vemos muchas veces en los libros de Salmos. Y es más, su esposa Micael siempre le recriminaba por rebajarse a esa altura, y David le dijo: si esto te parece vil, entonces me hago vil por adorar al Señor, a Dios. Ese era lo que era David, conforme la alabanza y la adoración a Dios. Este capítulo 5 que vamos a compartir en esta tarde, hermano, no quisimos dejarlo, ¿sabes por qué? La semana pasada se compartió el capítulo 7. Se ha compartido el capítulo 5 porque es muy importante, porque presenta el capítulo 5 el fin de varios años de espera para que David llegase al trono como rey, pero como rey de todo Israel, y cuando te hablo de todo Israel, te hablo de las 12 tribus de Israel, no solamente de uno que fue hasta antes, una tribu que fue Judá, sino ahora de las 12 tribus de Israel. David esperó ahí 17 años para llegar a ese acontecimiento tan importante. Mira lo que dice 1 Samuel 16:13. Vamos a estar siempre con la Biblia, mayormente en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice 1 Samuel 16:13. Mira cómo inicia el ministerio de Samuel. 1 Samuel 16:13. No, hay un capítulo ahí, el capítulo 16, que dice ya: Samuel unge a David. Mira lo que dice 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día es donde empieza el ministerio de David. Empieza. Y este capítulo, donde el Señor prácticamente entrega la corona, por así decirlo, vamos a compartir dos acciones que voy a compartir en esta mañana. Dos acciones que se hacen en el capítulo 5, ¿no? Vamos al capítulo 5, por favor, que es el tema que vamos a compartir en esta mañana. Aquí en el capítulo 5 vemos dos acciones, desde el versículo 1 al versículo 5, vemos cómo el Señor entrega el reino, ¿no? Y del versículo 6 al versículo 12, cómo se confirma ese reino. Segundo de Samuel capítulo 5, ¿no? Capítulo 5, vamos a leer. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Versículo 5. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33. De la esposa al esposo, de los hijos a los padres, ¿no? De nosotros como iglesia, que tenemos la autoridad, que es nuestro pastor, ¿no? De un empleado a un jefe. Esa autoridad que es vertical, que no es horizontal, de la iglesia del Señor. Por eso que decía: sométase toda persona a autoridad superior, porque Dios pone justamente las autoridades por delante nuestra. Y eso es importante, que tenemos tú y yo que velar. Ahora,
pues a estos pueblos que quedaban, a estas 12 tribus, no le quedó más que obedecer la autoridad de Dios a través de David. A través de David. Seguimos en el capítulo 5, versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3 ahora. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, David que estaba en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Bueno, vemos cómo ya Israel se va consolidando, y vemos cómo David, el ungido como rey, ¿no?, empieza su lideranza en Israel. ¿Y quién inicia esto? Recuerda que hemos leído 1 Samuel 16, 13. Samuel dio ese inicio a esto, ¿no? Samuel lo ungió para que fuera rey. Y esto nos ayuda a entender el plan y el propósito que estaba haciendo Dios en la vida de David. En la vida de David. Hasta aquí Dios había cumplido lo que prometió. David empezó prácticamente a los 20 años, lo que hemos leído en 1 Samuel, y porque dice, y el Espíritu de Dios estaba con él. Bueno, el Espíritu de Dios lo capacitó para cumplir tamaña responsabilidad que Dios le dio, porque era un trabajo el de dirigir una nación grande. Entonces Dios le dio una responsabilidad muy grande a David. Por eso que el Espíritu de Dios, 1 Samuel 16:13, lo que leímos hace un comienzo, 1 Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y empezó a hacer justamente el trabajo en él. Y regresamos al versículo 5. Siempre estamos en hilo con el tema, por favor. Versículo 4 dice, 5:4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. David, y reinó 40 años. ¿Cuántos años tenía David? ¿Qué dice la palabra? 30 años. José, a los 30 años, reinó como el segundo del faraón de Egipto. Mira, vamos a Génesis 41-46. Génesis 41-46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, rey de Egipto, a los 30 años. Igual la misma edad que tenían que tener los hijos para que puedan ministrar en el tabernáculo, y empezando con la familia de Juan. Mira lo que dice Números 4:3. Mira lo que dice Números 4:3. De edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión, había un requisito de 30 años, ¿no? ¿Qué más? ¿Coincidencia? Y es más, en Jesús, mira Lucas 3:23. Mira lo que dice Lucas 3:23. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Mira, tú estás acá porque para Dios no existe eso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que parece casualidad, bueno, está dentro del plan de Dios, que no sea casualidad, porque Dios dirige todas las cosas. Incluso si yo no lo entiendo, Dios lo dirige, porque no hay nada, hermano, no hay nada que escape del control de Dios. No hay nada que escape del control de Dios. Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestro sentir. Para Dios no se le escapa lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, o lo que es visible o lo que es invisible. Mira lo que dice Colosenses 1:16-17.
Mira lo que dice Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por eso que para Dios no hay coincidencia, no hay casualidad, porque Dios siempre tiene un plan predestinado. Y eso apunta el Señor siempre. Como apuntó en la vida de David, siempre apunta en nuestra vida, porque Dios conoce el sentir, tu plan tuyo y tu vida. David reinó 40 años. Lo que hemos leído, regresamos por favor al capítulo 5 de lo que estamos estudiando. David reinó, y ahí dice, David reinó 40 años. Y en el versículo 5:5 dice que en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel. Su reinado de David se dividió en dos partes. Y este versículo es importante porque nos detalla, mi amado hermano, que desde que empezó a reinar David, sobre todo, ¿no? Sobre todo en la tribu de Judá, sobre todo ahí él era un rey legítimo. Era un rey legítimo, pero no le fue fácil, porque aún ahí, después de la muerte de Saúl, había la lucha, sobre todo contra todo Israel. Porque él, como rey de tribu de Judá, empezó la lucha, ¿no? Después de la muerte de Saúl, sobre todo Israel, sobre las 11 tribus donde estaba Isboc, donde estaba Ander, general y rey, ¿no? Aún había la lucha en él. Y esa lucha que duró como más de 7 años con casi todo Israel, porque estaba en contra de él. Pero ¿por qué había siempre eso en el corazón de Israel, que siempre buscaba obstaculizar la relación de David con Dios? Mira lo que dice 1 Samuel 8 al 4. Mira lo que dice 1 Samuel 8. Siempre vamos a estar con el estudio en la Biblia. 1 Samuel 8, del 4. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Versículo 6. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Ese era el problema de fondo que tenía Israel. Ese es el gran problema que tenía Israel, ¿no? De haber siempre seguido con la rebeldía, de estar siempre en contra de los planes y propósitos de Dios. Por eso que pasaron 47 años, ¿no? De haber estado rechazando al Señor, o sea, rechazando a David. Y en el capítulo 2 que hemos leído, ya David es proclamado solo rey de Judá, ¿no? Pero todo estaba en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hace resume toda la vida de David. ¿Cuántos años vivió David? 70 años. Ahí, capítulo 5, versículo 5, lo que hemos leído. 70 años. ¿No? 70 años. Es lo que vivió David. Por eso que este versículo resume prácticamente toda la vida de David. Amado hermano, quiero que busque por favor Isaías 44:2. Yo te lo quiero leer en la versión Dios habla hoy. Mira lo que dice. Dice ahí la palabra, dice 44:2. Yo soy el Señor, tu creador, que te formó desde antes de nacer y que te ayuda.
44:2, Dios habla hoy. Yo soy el Señor, tu creador, que te formó desde antes de nacer y el que te ayuda. Bueno, no somos casualidades. Como dicen a veces mucha gente, somos causa del destino, muchas veces dicen así los jóvenes, ¿no? Bueno, tenemos vida porque Dios quiso darte esa vida. El Señor te dio esa característica que tú tienes ahora, ¿no? Gordito, flaco, delgado, gringo, ojo verde, azul, qué sé yo. El Señor te dio esa característica, el Señor te dio tu familia, te dio tus dones, te dio tus talentos. ¿Por qué? Porque Dios te hizo con un plan y con un propósito, porque Él decidió que cuando tú habrías de nacer, ¿no? Cuando tú habrías de nacer, ¿cuánto tiempo has de vivir en esta tierra? Él sabe cuándo tú naciste y Él va a saber cuándo tú vas a morir en algún momento. Él lo sabe. Él sabe tu inicio y sabe tu final. ¿Y por qué, hermanos, si estamos ahora aún acá, escuchando, por qué que estamos en vida, por qué no empezar a hacer los planes y propósitos que tiene Dios en tu vida? Así sea joven y adulto. Porque dice la Biblia, aprovecha los buenos tiempos porque vendrán malos tiempos. El Señor quiere eso en nosotros, que podamos aprovechar estos tiempos que tenemos ahora. Y como yo compartía a la hora de hablar, hay mucha gente que cierra los ojos para descansar y ya no lo sabe. Hay mucha gente que se va al trabajo para regresar y ya no regresa. Porque la situación es cada vez más apremiante y difícil en el contexto que estamos viviendo hoy en día. Ser un creyente verdadero y fiel. David fue un creyente verdadero, fiel, imperfecto como tú y yo. Sí, David fue imperfecto como tú y yo, ¿no es cierto? Pero igual él necesitaba ser refinado espiritualmente, y eso también nosotros seamos refinados, que el Señor nos ayude y nos guíe. Porque somos imperfectos, esa es la naturaleza de la imperfección que tenemos. Pero Dios vaya moldando nuestra forma, nuestro carácter y nuestra forma de vida. Por eso David, este personaje, ¿cómo llegó a ser ese gran líder, ¿no? Que Dios buscaba para que pudiera él gobernar Israel, esas 12 tribus tan difíciles y conflictivas? Y estuvo ahí David. ¿Quién era David? ¿Quién era David? Y queremos un poquito entender quién era David. Mira lo que dice 1 Samuel 16:18. Mira lo que dice 1 Samuel 16:18. 1 Samuel 16 y 18. Dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová estaba con él. Aún David era un jovencito ahí, ¿no? Él era prácticamente el último de los 8 hermanos, es el que tenía menos autoridad, porque igual en ese contexto siempre los mayores eran los que iban a la guerra, iban a las batallas, y siempre el último era el que tenía menos autoridad, por eso que lo pusieron como pastor de ovejas, David, ¿no? Era una labor baja, que sin embargo después de ahí él mata en el capítulo 17 de 1 Samuel, y él mata a Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? A David. Mira lo que dice 1 Samuel 18:8. Ahí nomás, 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde ahí fue una de las etapas más difíciles para David, y es más, él quería hasta morir, porque fue algo difícil para David. Por eso que este hombre, este líder que Dios usó, lo mantuvo siempre humilde, porque tuvo que él pasar bastantes penurias. Luego cuando muere Saúl, siguen aún 7 años más de lucha, ¿no? Ahora, podemos pensar que ya se culminó esto, ¿no? De la vida de David. No se culminó, porque esto prácticamente fue la puerta para llegar a la culminación.
porque al colocar a David en el trono lo estaba perfilando para que se hiciese el pacto con él. Ese pacto davídico que se compartió la semana pasada en el capítulo 7. Ese pacto davídico que trajo trascendencia, que trae trascendencia hasta el día de hoy. Mira lo que dice 2 de Samuel. Mira ese pacto, 2 de Samuel, capítulo 7. Y eso fue lo que se compartió la semana pasada. 2 de Samuel, el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 8. Mira lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dice ahí: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto tú has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Versículo 10. Además yo fijaré en lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. ¿En quién se refería? Al Señor Jesús. A Jesús. Él, versículo 3, Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este pacto davídico que trae trascendencia hasta el día de hoy. Por eso que para David, hermano, fue como hombre normal, hermano, fue una lucha constante, por eso que tuvo que mantener esa lideranza en el Señor. Y regreso al capítulo 5 que estamos compartiendo, capítulo 5, versículo 6. Ya prácticamente David era rey sobre todo Jerusalén, pero siempre había tribus paganas que estaban ahí, y empieza la victoria tras victoria que tiene David, y empieza a confirmar su reino cuando en el versículo 6, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén, 5:6, contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿No? Y empieza esa lucha contra los jebuseos que se creían tan poderosos, tan egoístas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban en esa parte, estaban en una altura dirigiendo ahí. Por eso que para David supuestamente parecía imposible subir arriba, ¿no? Y en esa altura que tenían los jebuseos tenían esa magnitud de poder vencer. Entonces ellos se sentían confiados, los jebuseos se sentían confiados prácticamente. Pero ¿qué es lo que pasa en el versículo 7? Mira lo que dice el versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que llegue a los jebuseos